Te he llamado por tu nombre. Christian Galvez. Capítulo 19. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Cafarnaúm. La oscuridad de la noche había cedido ante los primeros rayos del alba cuando los apóstoles, llevando en sus hombros el peso del día anterior, decidieron regresar a las aguas familiares del mar de Galilea. Las mujeres se encargarían de preparar algunas viandas y administrar junto a Mateo la escasa economía que sustentaba a la pequeña y desorientada comunidad. Ansiosos por encontrar consuelo en la familiaridad del pasado, partieron hacia el gran lago de Tiberíades buscando en las profundidades no solo pescado, sino también la paz que el trabajo manual podía otorgarles. Pedro, el primero en alzar la voz aquella mañana, llamó a sus hermanos. «Voy a pescar», dijo, terminando con el incómodo silencio. A su llamado, los demás se unieron, cada uno de ellos aún envuelto en la bruma de la inquietud ante una realidad que se presentaba demasiado extraña. Esteban, el ayudante de Simón, le recomendó que se llevara a su sobrino con ellos, como tantas otras veces había hecho. Simón agradeció el gesto. Las aguas del mar de Cafarnaúm eran notoriamente claras y frescas, alimentadas por fuentes subterráneas, y en los días tranquilos, el mar podía parecer una enorme extensión de cristal sin una sola arruga en su superficie. En los momentos de calma, la transparencia del agua permitía ver hasta las profundidades, donde pequeños peces nadaban perezosamente entre las algas. El sonido suave de pequeñas olas lamiendo la orilla creaba una melodía constante y tranquila, que proporcionaba un telón de fondo perfecto para la reflexión y la meditación. En la orilla, pequeñas embarcaciones se mecían suavemente, atadas a postes firmemente clavados en la arena. Los remos, apoyados sobre las barcas, esperaban el momento de agitar el agua y propulsar a los pescadores hacia lugares más profundos, donde las promesas ocultas reposaban. Las aves marinas merodeaban por las aguas poco profundas buscando alimento desde Cafarnaúm hasta Tabga. Sus alas cortaban el aire con gracia, reflejándose en el agua en un ballet aéreo constante. El mar, con su capacidad para sustentar tanto la vida como las enseñanzas espirituales, era un símbolo recurrente de abundancia y renovación. Al borde del mar, los pescadores ya estaban en movimiento. Sus siluetas se perfilaban contra la luz progresiva del día, mientras empujaban suavemente sus botes de madera al agua. Las redes lanzadas al mar, con destreza practicada, caían con un susurro, formando patrones intrincados en la superficie antes de hundirse en las profundidades. El ambiente estaba lleno de saludo amistoso y la promesa de una nueva captura de peces. Durante horas, lanzaron sus redes una y otra vez, pero las corrientes, como si compartieran la pesadumbre de los hombres, permanecían obstinadamente vacías. El hastío se apoderó de ellos, perdiendo la esperanza de poder capturar algo más que la desazón. Al presentarse por completo el amanecer, un desconocido llamó desde la orilla. Su figura se presentaba apenas como un boceto bajo la nueva luz. «Pescadores, ¿ha ido bien la faena?». Su voz llevaba la calidez y suavidad de la brisa matutina. Sin reconocer al hombre, los discípulos respondieron con la desilusión pesada en sus corazones. «No», se limitaron a contestar, y sintieron el peso de esa palabra como un símbolo de su propia vacuidad. «Echad la red a la derecha de la barca y allí encontraréis», exclamó el recién llegado. Por alguna razón obedecieron, guiados quizá por la necesidad. Cuando la red ascendió, estaba milagrosamente llena, salpicando de plata la superficie del agua con una abundancia imposible. En ese instante, el aletargamiento que nublaba sus mentes se disipó, pues ya habían vivido ese momento, años atrás. Juan giró su cabeza hacia la orilla, miró al hombre
y reconoció la luz que emanaba de su ser. «Es el Señor», exclamó. Sin reconocer aún al hombre que hablaba desde la orilla, Pedro, impulsado por el corazón que siempre latía al ritmo de la pasión más que del razonamiento, se lanzó al agua sin dudarlo al escuchar a Juan y nadó torpemente hacia la orilla para encontrarse con Jesús. «Jesús», gritó nervioso y excitado desde su barca. Los demás le siguieron, llevando la barca hasta tierra, compartiendo todos el asombro del milagro. Allí en la playa, Jesús los esperaba junto a su madre María, con un fuego preparado y pescado sobre las brasas, invitándolos a compartir un desayuno en comunión junto a él, al lado de las aguas que tantos secretos guardaban. Jacob estaba ojiplático, como el resto de los allí presentes. «La paz sea con vosotros, venid a desayunar», les dijo Jesús con los brazos abiertos y el tono amable y colectivo del anfitrión y maestro que siempre había sido. Los discípulos se acercaron, algunos todavía temerosos y confundidos, otros con lágrimas sin vergüenza brotando de sus ojos. «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que no soy un espíritu, tengo carne y huesos». Ante el pasmo de sus seguidores, Jesús se dispuso a servirles pan y pescado para nutrir sus cuerpos y sus espíritus. Era un desayuno sencillo, pero imbuido de una profundidad y significado que sobrepasaban la sencillez de sus ingredientes. Jacob, a pesar del hambre, no se atrevió a probar bocado. «Hoy no va a hacer falta multiplicar nada», bromeó Jesús con los suyos. Ante la jovialidad del Nazareno, ninguno de los apóstoles se atrevió a preguntarle si era realmente Jesús. Su madre estaba junto a él. Todos entendieron el porqué de la ausencia de la señora aquellos días. Ella sabía. Y poco a poco tomaron asiento junto a la familia. Tomás. Jesús, con una sonrisa cómplice, le enseñó las llagas de sus muñecas y sus pies. «Si es necesario». El niño vio cómo el apóstol se avergonzaba, pues parecía que el nazareno había leído su mente, y Tomás no tuvo valor de introducir sus dedos en las llagas. Jesús giró la cabeza hacia el más pequeño. «Jacob, mi pequeño Santiago», llamó al niño por su nombre, tan inocente, tan valiente. Simón le empujó suavemente hacia él. Tímidamente se acercó con pasitos muy pequeños, con una sonrisa sincera de oreja a oreja, hasta que estuvo frente al Nazareno. Jesús le pidió que extendiera la palma de su mano. Jacob extendió su brazo y el resucitado le regaló un pequeño leptón. Jacob recordó la importancia que tenía para Jesús el episodio de la dádiva de la viuda y apretó fuertemente la mano para nunca perder aquel regalo del Galileo. Le sonrió con ojos humedecidos de la emoción y el nazareno le devolvió la sonrisa como solo él sabía. «Pequeño, aparta la espina que se alojó en tu corazón. Al partir de la casa de tu padre junto a tu madre, demostraste más fe que algunos de los que están sentados alrededor de este fuego», le dijo al niño con predilección antes de dirigirse al antiguo celote. «Gracias, Simón». Simón se sonrojó por la gratitud de su maestro y todos comprendieron el mensaje. Algunos se sonrojaron por la indirecta, mientras que Jacob recordó, con ese gesto, el momento en el que Jesús obró uno de sus tantos milagros en el mismo lugar donde se les había reaparecido. Una tarde, mientras Jesús caminaba por las calles de Cafarnaúm, la multitud se apretujaba a su alrededor buscando escuchar sus palabras y ser testigo de sus hechos. Un hombre se abrió paso entre ellos con firmeza. Su porte y vestimenta lo identificaban como centurión romano, un comandante al servicio del imperio que se había instalado en Judea. El centurión, acostumbrado a impartir órdenes y a ser obedecido sin ser cuestionado, se encontraba ahora en una posición de vulnerabilidad. Su criado, a quien estimaba profundamente, yacía en casa paralítico,
sufriendo terribles tormentos. Ante aquella impotencia, el centurión había escuchado hablar de Jesús, de sus enseñanzas y de sus curaciones, y algo en su corazón le decía que aquel hombre poseía una autoridad que no era de este mundo. Al alcanzar a Jesús, el centurión se detuvo y con voz firme pero cargada de una súplica sincera, le explicó que su esclavo yacía en casa paralítico, sufriendo mucho. Jacob recordaba cómo la multitud se quedó en silencio, observando este inusual encuentro entre la autoridad romana y el maestro judío. Jesús, mirando al centurión con compasión, respondió: «Iré y lo sanaré». La respuesta, que Jacob recibió con alegría, fue inmediata, reflejo de la disposición de Jesús a extender su misericordia a todos, sin distinción, a pesar del recelo de algunos de los apóstoles. El centurión, consciente de las barreras culturales y religiosas que su petición implicaba, y reconociendo la autoridad divina de Jesús, le replicó con modestia que no era digno de que Jesús entrara en su casa. «Solo di la palabra, y mi criado será sanado». Su humildad y fe dejaron atónitos a todos e impresionaron profundamente a Jesús, quien elogió al centurión ante todos los presentes. «En verdad les digo que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe». Entonces, Jesús pronunció las palabras que cambiarían el destino del criado y dejarían una marca eterna en los corazones de los testigos. «Ve, y que te sea hecho según has creído». Y en ese mismo instante el criado fue sanado. Y tras recordar aquel episodio, en la suave brisa marina, Jacob escuchó a Jesús cómo hablaba con ellos para que renovaran su fe y confirmaran su propósito, siguiendo las palabras del resucitado, pues había cumplido todas las promesas que había pronunciado. «Pero maestro», llamó la atención Santiago el menor, hijo de Alfeo. «¿Qué te preocupa?», le preguntó cálidamente Jesús. Entonces titubeó Santiago. «Cleofás, las noticias que nos llegaron de Emaús, no te reconocieron, como ninguno de vosotros me reconocisteis mientras pescabais hace un rato. Salvo Juan». Jesús miró con fraternidad a Juan. El joven apóstol enrojeció. «¿A qué se debe eso, maestro?», preguntó Simón entorpeciendo el momento. «A que Juan supo mirar con el corazón. Por eso me reconoció». La madre de Jesús acarició a Juan, quien terminó por ruborizarse aún más mientras Simón Pedro se avergonzaba por la inoportuna pregunta. Jesús, con voz serena y sus gestos compasivos, impartía palabras de aliento y guía a sus discípulos, instándolos a vivir en la verdad, la compasión y el amor incondicional. Los apóstoles, atentos a sus enseñanzas, absorbían cada palabra con reverencia y humildad. De vez en cuando, Jacob se dejaba embelesar por María, que observaba con amor y ternura a su hijo Jesús resucitado, mientras éste hablaba con sus apóstoles, compartiendo enseñanzas de sabiduría y amor. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y reverencia al presenciar la profunda conexión que existía entre él y aquellos que le seguían con devoción, a pesar de las dudas. En medio de aquella escena de profunda espiritualidad, María no podía evitar sentir gratitud por el destino que había sido encomendado a su hijo. Verlo rodeado de aquellos que lo seguían con fe y devoción la llenaba de paz y esperanza, sabiendo que el mensaje de amor y redención que Jesús transmitía perduraría mucho más allá de su tiempo entre ellos. Los ojos de María se encontraron con los de Jesús en un instante de conexión silenciosa, donde el amor materno y filial trascendía las palabras. En aquel momento, en medio de la serena presencia de los apóstoles y de los allí presentes, madre e hijo compartieron un instante de profunda comunión espiritual que habría de perdurar por siempre en sus corazones. Y Jesús, cómplice, mostró la mejor de sus sonrisas a su madre. Con un cariño sereno en sus rostros,
Ambos continuaron compartiendo aquel momento de enseñanzas y aprendizaje con sus seguidores, sabiendo que juntos estaban cumpliendo con un propósito divino que trascendía el tiempo y el espacio. Al finalizar el desayuno, los rostros que antes estaban surcados por la duda y la derrota irradiaban ahora una luz rejuvenecida, gracias al reflejo del amor incandescente que Jesús les profesaba. Aquel encuentro en el mar de Galilea, a la luz de una nueva mañana, quedaría grabado en el corazón de Jacob como la confirmación de que la muerte no tiene la última palabra y de que la esperanza se levanta con el sol, incluso después de la noche más oscura. Jesús, con su serenidad desbordante de amor y comprensión, propuso regresar a la aldea. La noticia del encuentro se extendió rápidamente, y las mujeres que habían sido parte integral de su ministerio, sosteniéndolo con su fe, servicios y amor incondicional, esperaban en la casa que tantas veces había servido de refugio y hogar para el grupo. María de Magdala y Miriam, madre de Jacob, junto a los ayudantes de los apóstoles, prepararon el espacio con reverencia, disponiendo todo para recibir a Jesús y a sus discípulos. Cuando Jesús, María y los 11 llegaron, el aire se llenó de un silencio expectante, roto apenas por el murmullo de las vestiduras y los suaves pasos en el caminar. «Soy yo, Inma. Jacob». Aquella llamada al otro lado de la puerta provocó que Miriam abriera. Sus ojos se iluminaron al ver al pequeño tan feliz. Pero algo le llamó la atención. Las manos sobre sus hombros no eran las de su tío Simón. Las conocía a la perfección. Eran unas manos firmes, seguras y con el poder de sanar a quienes tocaran. Eran las manos de Jesús de Nazaret. Levantó la mirada por completo y allí estaba él, sonriendo como siempre, como nunca. La luz del exterior iluminó sus figuras revelando la diversidad de emociones reflejadas en sus rostros. Asombro, alegría, devoción y un atisbo de alivio por el reencuentro en unas circunstancias que desafiaban toda lógica humana. Jacob saltó a los brazos de su madre y Jesús, con una mirada que abarcaba a cada uno de los presentes, les habló. Su voz, tranquila pero resonante, llenó el espacio. «La paz sea con vosotras», dijo dirigiéndose a las mujeres. «Gracias por vuestra constancia, por la fe y por el amor demostrado, incluso en los momentos más oscuros». Las mujeres se ruborizaron. María, la de Magdala, no pudo reprimir el llanto al ver a Jesús de nuevo frente a ella. Aquel encuentro en Cafarnaúm se iba a convertir en una comisión renovada para todos los presentes. Jesús les habló del reino de Dios con un fervor y una claridad que encendía los corazones. Les explicó que la resurrección no era solamente su triunfo sobre la muerte, sino una demostración palpable de que el amor y la vida verdadera trascienden todos los límites humanos. A los apóstoles les recordó la importancia de la fe y el perdón, subrayando que la misión que tenían por delante requería de unidad y comprensión, más allá de las diferencias y errores pasados. La reunión transcurrió entre relatos compartidos, enseñanzas profundas y un sentido de propósito reavivado. Era evidente que, aunque Jesús eventualmente ascendería al Padre, no los dejaría desamparados. El Espíritu Santo vendría para guiarlos y consolarlos en la travesía que los esperaba. Y asiendo fuertemente su leptón, y con el cansancio del día entremezclándose con las pesadillas recientes y la incomprensible realidad de la resurrección, Jacob terminó entregando su conciencia al sueño gracias a las interminables caricias de su madre. Y allí, en el silencio de la noche, el descanso le llevó a soñar con una viuda y 2 monedas. Algo tan insignificante y a la vez importante para el ministerio de Jesús.